Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar a hablar de inferencia estadística y estimación puntual. ¿Sí? Inferencia estadística en general, la idea básica, y a partir de ahí del método más simple de estadística, inferencia estadística en el caso paramétrico, que es la estimación puntual. Entonces, primero que nada, recordemos un poco, comentemos un poco cuál es la idea de la inferencia estadística. ¿Sí? La idea de la inferencia estadística es que nosotros generamos en una población de la que vamos a querer estudiar alguna característica. ¿Sí? Hay alguna característica que queremos estudiar. En la inferencia paramétrica, que ahora vamos a explicar que es un modelo paramétrico, lo que vamos a querer estudiar es un parámetro del modelo estadístico, ¿sí? Un parámetro de una distribución, ¿sí? Y como no vamos a conocer toda la población, por algún motivo que ahora podemos explicar y vamos a hablar un poco más con esta idea de población, la población debería ser el todo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es tomar una muestra, ¿sí? Y sacar conclusiones sobre esa característica a través de esa muestra, ¿sí? Es decir, ¿qué es la inferencia estadística? Bueno, es el conjunto de metodologías que permiten, a partir de una muestra de una población, ahora vamos a aclararle un poco el concepto tanto de muestra como de población, a partir de una muestra de una población, inferir, ¿sí? ¿Sí? Determinadas características. Estas conclusiones que digo en realidad no van a ser conclusiones conclusivas, no vamos a poder decir, ese parámetro que yo desconocía es tanto, con certeza. Voy a poder acercarme o darme una idea del valor de ese parámetro, cosa que puedo expresar de diferentes maneras. La estimación puntual la hace de una manera, y eso tiene ciertas consecuencias. La estimación por intervalo lo hace de otra manera. Bueno, existen otras metodologías, pero digamos, las conclusiones a las que voy a llegar no van a ser precisas, pero van a sí tener algún contenido de tipo probabilístico, ¿sí? Por eso, la inferencia estadística, la estadística, ¿sí? Es una rama de la probabilidad. ¿Sí? Por eso hay un tanto libro que se llama probabilidad estadística. Hay como dos partes que tienen una zona gris, pero básicamente la probabilidad es la teoría, ¿sí? Que establece el concepto de probabilidad, de espacio muestral, de variable aleatoria, de distribución de probabilidad, bueno, todas las cosas que ya estuvimos viendo hasta ahora, y tiene algunos resultados básicos, como la ley de los grandes números, el teorema central del límite, que son aplicables después al problema de la inferencia estadística. ¿Sí? Entonces, quiero comentar, esto lo pueden leer en el apunte, pero comentar un poco la idea de población, ¿sí? Que se refiere en realidad normalmente a dos situaciones posibles, distintas. ¿Sí? Uno es el caso realmente de una población en el sentido que lo entendemos, es decir, existen una cantidad de personas, ¿sí? O de empresas, o de establecimientos agropecuarios, o no sé, o de o las unidades producidas de un determinado bien, ¿sí? Es un conjunto finito, porque obviamente son una cantidad finita de personas, o de empresas, o de lo que sea, de unidades, ¿sí? Que se llaman en general unidades poblacionales, ¿sí? Y normalmente uno mide una cierta característica de esas unidades poblacionales. Por ejemplo, si es el conjunto de si la población es el conjunto de todas las empresas de la Argentina, uno puede medir, por ejemplo, su facturación anual, ¿sí? Y eso es una característica que uno mide, ¿sí? Con lo cual, esa población no deja de ser una lista de números, ¿sí? Un conjunto de números, no un conjunto de números, pero digamos, si quieren, es una lista de números. En realidad es un conjunto de las unidades con su respectivo valor de la característica que estoy midiendo, ¿sí? Y eso tiene un sentido, y el concepto de muestra ahí es bastante claro, es un subconjunto de, digamos, una muestra en este caso, es un subconjunto de 1, 10, 15, los que sean, la cantidad de elementos que sean, es un subconjunto de esa población elegido mediante algún mecanismo. Una muestra de tipo aleatorio va obviamente a tener un mecanismo aleatorio de selección de ese subconjunto, ¿sí? Y después vamos a especificar en qué sentido, vamos a entender el concepto de muestra aleatoria nosotros, digamos, qué mecanismo de selección específico vamos a estar pensando en esta materia, en lo que queda de la materia. Pero población también puede ser, a veces se entiende en realidad en el sentido de no de un conjunto infinito, sino una característica, ¿sí? O
¿sí? Una característica de un proceso repetible, infinitas veces, ¿sí? Y en ciertas condiciones de independencia y en las que se mantiene fija, digamos, la distribución de probabilidad de esa característica que estamos viendo. Ejemplo, ¿sí? Los llamamos experimentos de laboratorio. Si yo mido, no sé, la temperatura a las 10 de la mañana, un día cualquiera, eso es un experimento que es repetible, que lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer pasado, lo puedo hacer después. Si lo hago todos los días, probablemente no se mantenga constante la distribución de probabilidad. Ahora, si lo hago el mismo día durante diferentes años, es algo que lo puedo repetir y que puedo suponer que es algo que se mantiene más o menos estable y que se hace en condiciones de independencia, digamos. Existen los dos casos, digamos. En este caso se suele hablar de población infinita, ¿sí? Que no es una verdadera población, simplemente es algo que se puede repetir. Y en general es más parecido a lo que conocemos como experimentos de laboratorio. El caso de población finita es más parecido a las cosas que uno suele hacer en economía, por ejemplo. Si las dos tienen sentido igual y las dos se pueden abordar más o menos desde, por lo menos en lo básico, digamos, desde el mismo marco teórico, para lo que es vamos a llamar el muestreo aleatorio simple. Después, dentro de lo que son las poblaciones en el primer sentido, existe un área de estudio específico que es lo que se llama el muestreo en poblaciones finitas, ¿sí? Que es básicamente estudia las diferentes maneras posibles de elegir estos subconjuntos y las consecuencias que tienen sobre los diferentes procesos de estimación que se pueden tomar. Pero nosotros vamos a ver un caso muy específico de eso, que es básicamente elegir al azar, completamente al azar el subconjunto. ¿Sí? Entonces, muestra para nosotros, ya que estamos lo claro, ¿sí? Muestra aleatoria. En principio, dicho en un sentido amplio, una muestra aleatoria sería cualquier mecanismo aleatorio de elección de una muestra, ¿sí? Pero para nosotros, y ese mecanismo aleatorio de elección de una muestra lo podemos pensar, una muestra finita, ¿sí? Una muestra con n elementos, lo podemos pensar como n variables aleatorias. Pero si digo que x1, x2, xn son variables aleatorias y nada más, en realidad es una muestra aleatoria. Son variables aleatorias tomadas desde un mismo procedimiento o desde una misma población. En realidad, eso es un sentido genérico y encuadra dentro de varios posibles procedimientos que me llevan a tener una muestra de forma aleatoria. Para nosotros, muestra aleatoria va a ser una abreviatura en realidad de algo que se llama, más específicamente, muestreo simple al azar. ¿Qué es el muestreo simple al azar? Es un procedimiento, ¿sí?, en el que básicamente cada posible muestra de tamaño n tiene la misma probabilidad de ocurrir. Y eso se puede ver que lo que termina generando es que estas variables x1, x2, xn sean todas variables independientes e idénticamente distribuidas. ¿Sí? O sea, para nosotros muestra aleatoria va a ser esto. Van a ser n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Muestra aleatoria de tamaño n. ¿Cuáles son las maneras de obtener eso? ¿Sí? Bueno, en el caso de procesos que se repiten, básicamente es tautológico lo que voy a decir, pero se logra si se establece un proceso de toma de la muestra que garantice la independencia y la idéntica distribución. Eso obviamente es específico de cada situación y de cada experimento en particular. Por ejemplo, si esto es un experimento que se hace con una máquina en el laboratorio, a lo mejor lo que me tengo que asegurar es que pase un tiempo suficiente entre una repetición y la otra como para que la máquina, digamos, arranque siempre a la misma temperatura, las mismas condiciones, etc. ¿Sí? Para lograr la independencia y la idéntica distribución. Pero digo, son cosas que son específicas de cada uno, de cada experimento en particular, de cada situación en particular, y que uno las puede analizar, ¿sí?, en el contexto, digamos. Cuando uno tiene la cabeza ya muy metida en la estadística, en general tiende a estar todo el tiempo buscando qué de lo que estoy haciendo puede violar alguno de estos supuestos. Y qué consecuencias tiene eso, y en todo caso, si puedo evitarlo, cómo evitarlo. Pero, insisto, depende de cada caso particular. Después nosotros en los ejercicios vamos a decir, tengo una muestra aleatoria, listo. Ahora sí me interesa que charlemos un poco, en el caso de conjunto finito, cómo se logra esto, ¿sí?, en el caso de una población finita. Bueno, básicamente, si yo tengo una población, ¿no? Es decir, tengo, qué sé yo, A,
B, C y D. Y quiero elegir muestras de tamaño 2. ¿Sí? ¿Cómo hago para elegir una muestra de tamaño 2? Fíjense que la muestra va a ser elegir a uno de estos. Cada uno de esos tiene asociado un valor de la característica que estoy midiendo. Supongamos que en este caso características numéricas. Por ejemplo, el A puede tener 2, el B puede tener 2, el C puede tener 3, el D puede tener 1 y el E puede tener 7. O podrían no ser números enteros. No sé ninguna vez el 8, fíjense. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tomo una muestra aleatoria de tamaño 2, lo que yo necesito son dos variables, ¿sí? X1 y X2, que van a tomar un valor cuando yo elija una de estas unidades muestrales. ¿Sí? Si elijo A, la variable va a tomar la primera variable. Si la primera que elijo es A, la variable va a tomar el valor 2. Si elijo B, va a tomar el valor 2. Si elijo D, va a tomar el valor 1. ¿Sí? Una vez que elegí la variable X1, voy a elegir la nueva unidad, una nueva unidad muestral, y voy a obtener de vuelta alguno de esos valores. Entonces, quiero digamos, plantear la idea siguiente. Si yo tengo esos valores, bueno, el muestreo aleatorio al azar, el principio lo que va a hacer es elegir uno al azar, dándole a cada unidad poblacional la misma probabilidad de ocurrencia. Es decir, que A, B, C, D y E van a tener cada uno un quinto de probabilidad de ocurrir. Con lo cual, visto así, ¿cuál va a ser la probabilidad? ¿Qué valores puede tomar la variable cuando la mida, la variable X1? ¿Qué valores puede tomar? ¿Y con qué probabilidades? Bueno, puede valer 2, puede valer 1, así los pongo ordenados, 2, 3 o 7, con probabilidades. 1 con probabilidad de un quinto, 2 con probabilidad de 2 quintos, porque puede ser tanto A o B, y yo tengo el 2. 3 con probabilidad de un quinto y 7 con probabilidad de un quinto. O sea, 0,2, 0,4, 0,2, 0,2. Entonces, yo voy a elegir al azar, dándole igual probabilidad. ¿Cómo puede ser? Es un sorteo. Si meto en un bolillero una bolilla para cada letra y hago girar el bolillero y saco una bolilla. La que sale es la que elijo. ¿Sí? Entonces me va a dar en la primera observación. Supongamos que sale A. ¿Cómo voy a hacer la segunda selección para que la nueva variable que mida, la X2, tenga la misma distribución que la primera, es decir, exactamente esta, y no dependa del original? Piénsenlo un minuto, pero el detalle es que acá lo que voy a tener que hacer es lo que llamamos muestreo con repetición. Porque si yo lo hago sin repetición, si yo la bolilla de A la dejo fuera del bolillero, ahora mi nueva distribución es 1, 2, 3 o 7, pero son solo 4, y cada una tiene probabilidad de un cuarto. La distribución es diferente, y de hecho es diferente, y ese diferente depende de lo que salió en el primer lugar, porque si hubiese salido D, ahora las posibilidades iban a ser 2, 3 y 7, con probabilidades 2 cuartos, 1 cuarto y 1 cuarto. ¿Sí? Es decir, cambia y además cambia dependiendo de lo anterior. Entonces, la población finita, cuando tengo población finita, el muestreo, digamos, una muestra aleatoria, es decir, el muestreo simple azar, lo que se hace es un sorteo con igualdad de probabilidad equiprobable, digamos, y con reposición. ¿Sí? Esa es la manera de hacerlo que realmente me da una muestra aleatoria. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago sin reposición? ¿Puedo tener una muestra aleatoria? Bueno, la verdad no. Pero puedo acercarme bastante. Porque piensen que en vez de tener solo A, B, C, D y E, tengo 100 de cada una. Tengo 100 empresas distintas, pero que son como A y que la característica que estoy midiendo es la misma, 100 que son como B, 100 que son como C, etc. ¿Sí? Es decir, que ahora estos valores que tengo acá son el resultado no de hacer 1 dividido 5, 2 dividido 5, sino de hacer, si son 5%, son 5000, de hacer 1000 dividido 5000. No, perdón, 100 dividido, estoy diciendo, no, 5% es 500, no, gracias. 100 dividido 500, 200 dividido 500, que los valores van a dar lo mismo que antes, pero salen de esto. ¿Qué va a pasar si yo extraigo A? ¿Sí? Si yo extraigo, la que extraigo es una de las 100 empresas que son del tipo A. Bueno, lo que va a pasar es que ahora voy a tener en total 499 empresas, de las cuales solo
bueno, 100 van a ser del tipo D y me van a dar el valor 1, o sea que la probabilidad de 1 va a ser 100 sobre 499. De esas 499, 199 van a ser de tipo A o B, que me van a dar el valor 2. Y bueno, de la misma manera, 100 van a ser del tipo C, que me da el valor 3, y 100 del tipo E, que me da el valor 7, o sea que voy a tener 100 sobre 499, que va a ser la probabilidad de que la variable valga 3, y 100 sobre 499 va a ser la probabilidad de que la observación tome el valor 7. Si ustedes hacen el cálculo de cuántos son estos valores, bueno, primero se va a ver que sí, que efectivamente los valores van a cambiar, la distribución de probabilidad va a cambiar para la segunda observación, y va a depender de lo que pasó en la primera. Pero si calculan los valores van a ver que 100 sobre 499 no es muy distinto de 0,5, perdón, de 0,2, que 199 sobre 499 no es muy distinto de 0,4, es 0,39 no sé qué. Es decir, que los valores van a ser parecidos. Es decir, que si hago muestreo, sorteo sin reposición, sorteo que se entienda que no va a ser siempre un parillero, podría ser lo que se hace, por ejemplo, con la encuesta permanente de hogares, que hay una base de datos de hogares y cuando uno quiere hacer, cuando uno quiere usar la encuesta permanente de hogares, pero para hacer algún análisis de inferencia sin tomar todos los datos juntos, lo que hace, bueno, como están ordenados, cada uno está identificado con un número, yo elijo, genero aleatoriamente números al azar, por ejemplo, con el R o con el Excel, ¿sí? También puede ser, bajo ciertas condiciones, pararme en la puerta de la facultad, si mi población son los alumnos que cursan en la sede, me puedo llegar a parar en la puerta de la facultad y tratar de elegirlos y tal vez distribuirme en diferentes días, de diferentes horarios, en diferentes entradas, diferentes ingresos, como para tener la posibilidad de acceder a todos. Bueno, eso, un sorteo es cualquier procedimiento aleatorio, ¿sí? Y lo posible que me genere X probabilidad. Entonces, sorteo sin reposición va a tener sentido. Bueno, si el tamaño de la población es grande, ¿sí? Allá tuve que multiplicar por 100 el tamaño de la población. Y además, si el tamaño de la muestra es chico en relación al tamaño de la población. ¿Por qué? Porque todo esto funciona muy lindo cuando saco 1, 2, 3, 10 tal vez. Pero si yo saco 200 de las 500 observaciones, obviamente sí puede pasar que la distribución que tengo ahora sea muy sensiblemente distinta a la original. Por ejemplo, si yo sacara a todos los que son A y B, ¿sí? A los 200 que son A y B, me quedan 300 observaciones y la probabilidad de cada uno de estos va a ser 100 sobre 300, un tercio, y la probabilidad de 2 va a ser 0, o sea que va a ser muy distinta la distribución. Los sorteos sin reposición, cuando n chiquitita, el tamaño de la muestra, es mucho más chico que el n mayúsculo, el tamaño de la población, también podemos suponer que aproximadamente me da esta situación de una muestra aleatoria, ¿sí? En el sentido de muestreo simple al azar. Es decir, que yo obtengo variables x1, x2, xn, todas con la misma distribución e independientes. La independencia va a ser importante y esto de todos con la misma distribución también es importante porque básicamente es alguna característica de esa distribución lo que vamos a estar tratando de analizar, ¿sí? Y de sacar algún tipo de conclusión, aunque sea aproximada, sobre alguna de esas características. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de cuáles pueden ser esas características cuando estudia la distribución. Y en particular vamos a establecer la idea de modelo estadístico y de modelo estadístico paramétrico, que va a ser el marco en el cual va a tener sentido hablar de estimación puntual. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que vamos a tener es, en cualquiera sea el marco en el que nos estemos entrando, lo que vamos a tener es una muestra aleatoria, que son n variables aleatorias independientes, todas con la misma distribución, ¿sí? Todas idénticamente distribuidas. Es decir, que en particular esas xy van a tener una cierta distribución, esas variables x1, x2, xn van a tener una cierta distribución de probabilidad f. No la f de Snedeker, digo, f en el sentido de función de distribución, ¿no? Es decir, que vamos a tener una cierta distribución. Y alguna característica de esa distribución, o varias características de esa distribución, es en lo que nos vamos a centrar a la hora de hacer inferencia estadística. Vamos a querer concluir algo sobre alguna característica de esa distribución. Entonces la situación es la siguiente. Si ustedes se acuerdan de los ejercicios, sobre todo de intervalos de confianza y test de hipótesis que pueden haber hecho en estadística 1, lo usual era que el problema empezara diciendo, se tienen 10 observaciones de una población normal con media desconocida y varianza igual a 8. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay como
cosas que estoy suponiendo, cosas que sé sobre la distribución y cosas que no sé y sobre las cuales voy a hacer inferencia. Por ejemplo, el ejercicio podría decir hallar un intervalo de confianza del 90% para la media. Es decir, que muchas veces, y el esquema más usual es que sobre esas distribuciones, pero nosotros no es que no vayamos a conocer nada o no vayamos a asumir nada. Digo conocer o asumir porque en muchos casos el modelo va a ser una suposición y por lo tanto va a ser contrastable de vuelta. ¿Sí? Es decir, si yo supongo que es una distribución normal, bueno, en principio lo puedo asumir para el procedimiento de diferencia específico que quiero hacer, tal vez sobre el parámetro mu, lo cual no quiere decir que yo después pueda ponerlo en duda y que el supuesto de que esa distribución es normal sea algo que pueda ser puesto a prueba. ¿Sí? Por ejemplo, con lo que se llama una prueba de bondad del ajuste, una prueba de normalidad. Pero muchas veces va a haber cosas que voy a asumir. A veces por la misma naturaleza del problema que estoy analizando. Si yo estoy estudiando un problema que es lo que es medir, que no sé, que es cantidad de hijos que tiene una persona, bueno, como mínimo estar asumiendo que esa función f, esa distribución f es una distribución de manera discreta. O sea, una normal no es la cantidad de hijos que tiene alguien. Y es discreta y la cantidad de hijos es un número entero mayor o igual a 0. ¿Sí? Y tal vez sé que no pueden ser 108. O a lo mejor sí, qué sé yo, puede ser. Pero depende. Pero digo, va a haber cosas que uno, a veces por la misma naturaleza del problema, ya sabe que son ciertas y otras veces simplemente las va a asumir porque existe un estudio previo, porque existe un modelo, porque me conviene asumirlo. Después lo podré poner a prueba, pero por lo pronto yo lo voy a dar por cierto. Todas esas cosas que conocidas o que doy por ciertas, ¿sí? Todos esos supuestos que en principio sostengo, ¿sí? Todas esas cosas que en principio las doy por ciertas y en base a eso realizo todo el análisis, son lo que me forman el modelo estadístico. Y la forma más simple de definir un modelo estadístico es decir que es una, ¿sí? Lo vamos a poner con una F cursiva, y vamos a decir que es un conjunto de distribuciones. ¿Sí? Ejemplo. ¿En qué consistiría el modelo estadístico de decir que la distribución es normal y que la varianza es 8? Y bueno, básicamente F va a ser el conjunto de todas las distribuciones. Son las F es normal, con varianza mu, con esperanza mu y varianza sigma cuadrado igual a 8. ¿Sí? Es decir, lo podría escribir más simbólicamente, pero no me interesa. Sería el conjunto de todas las funciones de distribución que corresponden a todas las normales que tienen varianza 8. No hace falta que escriba la función de distribución de la normal. ¿Sí? Pero sería eso. Sería el conjunto de todas las distribuciones que son normales con sigma cuadrado igual a 8. ¿Sí? También podría ser que lo que yo suponga es simplemente, podría ser que suponga que es normal con cierta media y cierta varianza cualquiera. ¿Sí? No necesariamente 8. Bueno, eso es un modelo que incluye más distribuciones que incluye esto. También podría ser que lo único que yo suponga es que f es continua. ¿Sí? F es continua, es decir, una distribución de una variable aleatoria continua, con mediana 0. Mediana igual a 0. ¿Sí? Es decir, que el 50% de la probabilidad se acumula en 0. O que con mediana igual a 0 y simétrica. ¿Sí? Es decir, podría dar diferentes ejemplos, en el apunte tienen varios, ¿sí? Pero básicamente el conjunto de supuestos que yo hago sobre la distribución me van a restringir a decir, bueno, yo sé que estas X y no tienen cualquier distribución, tienen alguna dentro de este conjunto. Ese conjunto sería lo que llamamos el modelo estadístico, que en el fondo es, bueno, el conjunto de cosas que yo supongo y que voy a dar por sentados y en base a las cuales voy a desarrollar el análisis. ¿Se entiende? Dentro de esos modelos estadísticos existen los modelos donde básicamente yo, fíjense que en el fondo la inferencia estadística lo que va a tratar de hacer es definir de todas estas posibles distribuciones que tengo acá adentro, cuál es en particular la que yo tengo, la que corresponde a mis variables X, o un subconjunto más chico al menos. ¿Sí? Entonces, en el fondo lo que yo tengo que hacer es, de estas, elegir una, ¿sí? En base a la información que obtengo de la muestra. Fíjense que en el modelo, en el primero, para decir cuál de todas las distribuciones que tengo acá adentro es la que yo tengo, me alcanza con en realidad darle un valor a mu. Si yo a mu le doy el valor 5, obtengo una distribución en particular.
Si yo a mu le doy el valor 3, obtengo otra distribución, pero una distribución en particular de acá. ¿Sí? Si yo no suponiera que sigma cuadrado es igual a 8 y pusiera simplemente mu sigma cuadrado, bueno, no me alcanza con fijar el valor de mu, pero sí me alcanza con fijar el valor de mu y el valor de sigma cuadrado. Si yo a mu le pongo 3 y a sigma cuadrado le pongo 5, obtengo una distribución en particular de acá. ¿Sí? Es decir, que fijando un valor o dos valores según el caso, o más en otros casos, que son valores que vamos a llamar parámetros, puedo elegir individualizar a una de estas distribuciones en particular. Por eso f es lo que se llama, en este caso el primero, si que llamémosle f1 y f2 para distinguirlos, f1 es lo que se llama un modelo estadístico paramétrico. ¿Sí? En cambio, en f2 no hay manera de que entre todas las posibles distribuciones continuas con mediana igual a 0, yo identifique a una en particular. ¿Por qué? Bueno, porque funciones continuas con mediana igual a 0 van a ser todas las normales con mu igual a 0, todas las de Laplace, todas las uniformes menos AA para diferentes valores de A, y muchas más. ¿Sí? Todas las que sean un triangulito con diferentes pendientes, digamos, simétricos de 0, es decir, hay demasiada variedad. Y lo que uno podría probar es que no hay manera de definir mediante la definición de una cantidad finita de parámetros, identificar a una de estas distribuciones en particular. Por eso F2 es lo que llama un modelo no paramétrico. No paramétrico. Por eso lo que vamos a estudiar a partir de ahora, por varias unidades, son lo que llaman modelos paramétricos. ¿Sí? En los modelos paramétricos, con fijar el valor a 1, 2, 3 o una cierta cantidad finita de parámetros, nosotros estamos y lograríamos identificar cuál en particular de todas estas posibles distribuciones, que podrían ser las XY, si mis supuestos son ciertos, vamos a poder identificar la distribución en particular que tenemos. Y entonces esto es lo que entra dentro de lo que se llama estadística paramétrica. ¿Sí? Los métodos de estadística paramétrica involucran desde darle valores específicos a esos parámetros mediante lo que se llama estimación puntual, que es lo que vamos a ver ahora, o de lo que vamos a empezar a hablar ahora, hasta estimar mediante intervalos de confianza, o estimar o poner a prueba ciertas hipótesis estadísticas sobre el valor de esos parámetros. Todos esos son, que serían los test de hipótesis, todos esos son diferentes métodos de estadística paramétrica. ¿Sí? Que después algunos, por ejemplo, los test de hipótesis también existen para pruebas no paramétricas. Pero en principio, esto, digamos, vamos a hablar de ver estimación puntual estimación puntual, que es paramétrica, intervalos de confianza también para ciertos parámetros y test de hipótesis paramétrica. Entonces, vamos a empezar a hablar de la idea de estimación puntual, que es estimar un parámetro cuando tengo un modelo paramétrico. ¿Sí? Bueno, vamos a establecer entonces cuál es el esquema general en el que vamos a hablar del concepto de la idea de estimación puntual. ¿Sí? Vamos a tener una muestra aleatoria de cierto tamaño, n, MA muestra aleatoria. Acuérdense que esto es, en nuestro contexto, es equivalente a decir variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. ¿Sí? ¿Existe la posibilidad de tomar muestras al azar mediante procedimientos que no generen variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas? Sí. Esos procedimientos más generales que se estudian en el muestreo en poblaciones finitas son lo que se llaman muestreo sistemático, muestreo por conglomerados, muestreo por muestreo estratificado, muestreo proporcional. Hay diferentes metodologías para tomar de una población finita un subconjunto de forma aleatoria, es decir, de forma que yo no pueda predecir exactamente lo que va a pasar, pero sí con diferentes posibles distribuciones de probabilidad. Pero todos esos se estudian en particular, bueno, en el muestreo en poblaciones finitas, y se estudia también cómo se hace para sacar conclusiones, para hacer inferencia en esos casos. Nosotros vamos al caso en el que muestra aleatoria para esta materia va a ser específicamente variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Y cada una de esas X, Y, va a tener una distribución que va a ser siempre la misma, ¿sí? Todas tienen la misma distribución, y en general llamo f sub tita, donde tita va a ser un parámetro. Si estoy llamando un modelo paramétrico, y tita es el parámetro, ¿sí? Del cual depende ese modelo, digamos. Y cuando digo el parámetro, no estoy diciendo que tiene que ser necesariamente uno. Ese tita se puede pensar, en general, como que puede ser un número o puede ser un vector. Si es un vector, por ejemplo, si queremos estimar mu y sigma cuadrado, podemos pensar que tita es un vector de dos componentes, la primera es la media, la segunda es la varianza. Si tengo un modelo con 3 parámetros, lo mismo. En general nosotros vamos a trabajar mucho con estimación con un solo parámetro,
Vamos a ver algunos ejemplos con dos parámetros, pero para la teoría general, para la idea general de qué es la estimación puntual, a tita lo podemos pensar como que es, digamos, un vector de P componentes, donde P es la cantidad de parámetros. En general, a ese tita uno asume que está dentro de cierto conjunto, que lo vamos a llamar tita mayúscula, y que se llama espacio paramétrico. El conjunto de posibles valores del parámetro que uno asume, por ejemplo, si es la varianza de una normal, no asumo cualquier valor, tiene que ser un número positivo, porque si no, no tendría sentido. Y bueno, y ese tita, ese espacio paramétrico, va a ser un subconjunto de R a la algo, de RP, digamos, de R si es un solo parámetro, pero de R2 si son dos parámetros, etc. ¿Qué más? Y vamos a querer hacer estimación puntual. ¿Qué va a hacer esa estimación puntual? Bueno, asignarle un valor a ese parámetro o a esos parámetros desconocidos. ¿Cómo se va a hacer esa asignación? Bueno, en base a la muestra. ¿Sí? La idea es que lo que yo voy a hacer es tomar la muestra. Esa muestra cuando se realiza se convierte en un vector de números. ¿Sí? Obtengo n números. Esa muestra normalmente la vamos a escribir con x chiquititas, a los valores que tomo específicamente. Y con esos valores yo voy a definir un valor para el parámetro. Si lo voy a mirar, voy a hacer una cuenta, voy a sacar alguna conclusión y voy a definir un valor para el parámetro o los parámetros desconocidos. Ese proceso no es un proceso subjetivo, digamos, es un proceso predefinido, objetivo, que a cada posible muestra le asigna un valor para el parámetro. Si a cada posible muestra le asigna un valor para el parámetro, básicamente esa es la noción que tenemos de función. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estimemos? Vamos a usar una función que a cada posible resultado de la muestra le va a asignar un valor para el parámetro. Esa función puede ser algo tan simple como tomar el promedio de los valores del parámetro a cosas más rebuscadas, ¿sí? Pero cualquier función que a cada posible muestra, es decir, a cada valor de Rn, le asigna un valor para el parámetro, es lo que vamos a llamar un estimador, ¿sí? Con una excepción que ahora vamos a aclarar. Pero la idea es que un estimador, y básicamente si es un estimador de tita, muchas veces es normal llamar al estimador de un cierto parámetro, llamarlo como el parámetro, pero con un circunflejo, con un sombrero. Entonces un estimador tita sombrero para tita, para el parámetro tita, es una función de la muestra, ¿sí? Es decir, tita sombrero es una función tita sombrero de x1, x2, xn, ¿sí? Y aclaración, esa función, como yo necesito para cada posible muestra asignarle un valor para poder tratar de sacar alguna conclusión sobre el parámetro, no tendría sentido que en esta función aparezca escrito dentro del parámetro. Porque si aparece el parámetro, yo obtengo la muestra, pero como no sé el valor del parámetro, no puedo hacer la cuenta para saber qué valor tengo que asignar. O sea que a este concepto de función de la muestra en general le vamos a llamar estadístico después más adelante, pero por ahora no importa. Pero los estimadores son un tipo particular estadístico que sí tienen esa particularidad. Tienen que ser una función de la muestra que no depende de tita. ¿Ok? Es decir, cualquier expresión que sea una función de la muestra que me dé un valor es una muestra aleatoria. Podría ser, por ejemplo, un estimador que sea el promedio de todos los valores de la muestra. 1x1 más xn sobre n. Eso podría ser un estimador. ¿Sí? Otro estimador podría ser tomar el más grande de todos los valores, el máximo de todos esos valores. Eso es un estimador. ¿Sí? Si tomo el más grande entre todos esos valores y tita, eso no es un estimador, porque obviamente no tiene sentido usarlo para estimar a tita. ¿Sí? Esa es la noción de estimador. ¿Qué me interesa resaltar de esto? Si es una función de la muestra, básicamente si es una cuenta hecha con las variables con la muestra, y la muestra está formada por variables aleatorias, el estimador es en sí mismo una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque básicamente el valor que tome va a depender de la muestra que tome. Si la muestra la tomo en forma aleatoria, los valores que toman las variables de la muestra son aleatorios y también va a ser al azar, es impredecible, aunque no es todo igual, pero es impredecible cuál va a ser el valor que va a tomar el estimador hasta que yo no hago el experimento aleatorio de tomar la muestra. Cuando yo hago el experimento aleatorio de tomar la muestra, automáticamente
las XY van a tomar ciertos valores y θ sombrero va a tomar automáticamente un valor. O sea que es una variable aleatoria. Y como tal, tiene una distribución de probabilidad y en particular tiene momentos, puede tener una esperanza, puede tener una varianza, ¿sí? Y todas esas características de la distribución del estimador son interesantes tanto en cuanto van a decir qué tan bueno es el estimador, porque la definición es súper genérica. Si yo les digo, quiero estimar mu de la normal, denme un estimador para mu de la normal, y alguien me dice, y multiplica todas las x, y elevalo a la quinta. ¿Eso es un estimador? Sí, cumple la definición. ¿Tengo motivos para esperar que ese valor, cuando tome una muestra, vaya a ser algo parecido al verdadero valor de mu? Probablemente no, si no tiene como nada que ver. Probablemente si les digo en el promedio, ya les suena que por ahí tiene algún sentido. ¿Eso con qué tiene que ver? Con cómo es la distribución de cada uno de esos estimadores, ¿sí? Y cómo se ubican respecto de ese valor que yo quiero estimar. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a hacer es analizar la distribución de un estimador para tratar de entender si va a tener buenas o malas propiedades, si va a ser un buen o mal estimador para estimar el parámetro que quiero estimar, ¿sí? Y de ahí viene la idea de ver cuál es la esperanza del estimador, cuál es la varianza, porque todo eso me va a dar alguna información. Para que se den una idea simplemente de lo que estoy diciendo. Si yo tengo que estimar un parámetro que es θ, que no lo conozco, pero que en algún lado está acá, ¿sí? Yo les propongo dos estimadores. Uno tiene esta distribución de probabilidad, ¿sí? Así. Y el otro tiene esta distribución de probabilidad. ¿Sí? Son dos variables aleatorias, cada una con una distribución de probabilidad. Uno tiene esta distribución de probabilidad, otro tiene esta. No sé si creo que ni se llega a ver, pero lo voy a tratar de marcar un poco más. ¿Cuál de los dos estimadores les parece que va a ser mejor? ¿El negro o el rojo? Piénsenlo un minuto. Está claro que el rojo tiene mucha más probabilidad de tomar valores que estén cerca del verdadero valor de θ, que aunque yo no sepa cuánto es, tiene algún valor. Entonces, si por algún motivo yo sé que la distribución del estimador está cerca del valor de θ, sea cual sea θ, entonces tiene sentido usar este en vez de este, que veo que en realidad tiende a caer muy a la izquierda de θ. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso estudiar la distribución del estimador, que es una variable aleatoria en sí mismo y por lo tanto tiene esa distribución de probabilidad, es una buena idea para entender si tiene buenas propiedades o no para estimar. En particular, esas propiedades normalmente uno las clasifica, les pone ciertos nombres y básicamente son las propiedades que uno quiere, propiedades que uno va a querer. En general, de ahora en más, esas propiedades las vamos a llamar propiedades deseables. Porque en general son propiedades que no son obligatorias, digamos, que son propiedades que están buenas, pero que tal vez podemos vivir sin eso si tal vez tenemos otra cosa que las compensa. Muchas veces las propiedades, de hecho, dan como un trade-off en el que uno tiene que elegir, quiero tener esto, quiero tener esto. Bueno, se llaman propiedades deseables porque si yo las pudiera tener a cambio de nada, elegiría tenerlas. Ahora vamos a ir viendo cuáles son, pero van a ver que esas propiedades son propiedades que, bueno, si puedo tenerlas, mejor. Si no, veremos. ¿Sí? Pero si puedo tenerlas, mejor. Y de ahí viene el nombre de propiedades deseables. Y vamos a definir algunas de ellas, pero que ya se las adelanto. Son cosas que las vamos a definir con más precisión, pero que probablemente escucharon nombrar, aunque sea la propiedad de ensejamiento sintótico, de eficiencia, de consistencia, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de definir ahora en el resto de la clase y tratar de ver un poco cómo se analiza, ¿sí? Bueno, para entrar un poco en este tema de las propiedades deseables, hice algunos gráficos que los voy a dejar ahí por ahora, pero vamos a empezar a hablar del primero, ¿sí? Supongamos que tengo que elegir entre dos estimadores. Cada una de las distribuciones es la distribución de un estimador distinto. Llamémosle el estimador negro y el estimador rojo, ¿ok? Cada estimador tiene una distribución y en algún lugar del eje horizontal que indica los valores que toma el estimador está el valor que tiene el parámetro que yo quiero estimar. Donde no sé, digamos, exactamente, pero digamos, está en algún lugar y puede ser que yo tenga manera de saber cómo se comportan, por ejemplo, la esperanza o la posición de esa distribución respecto de ese valor del estimador. Que de hecho, cuando hagamos las cuentas para diferentes ejercicios, vamos a ver que es cierto. Entonces, supongamos que yo tengo que elegir entre el estimador rojo y el negro en el primer caso, ¿sí? Donde el valor del parámetro θ es este número de acá. Resulta ser que la distribución del parámetro del estimador negro está corrida y la esperanza cae más o menos por acá. Y la distribución del parámetro rojo coincide exactamente, su esperanza, su valor promedio, coincide exactamente con θ.
¿sí? Con el valor que yo quiero estimar. ¿Cuánto es el valor? No sé. O sea que tampoco sé cuánto es la esperanza, qué número es, si es 7,8 la esperanza. Pero sí sé que cuando tome la muestra y al azar los valores de la muestra toman un valor y por lo tanto el estimador al azar toma un valor, el valor que tome esa estimación va a tender a caer en promedio alrededor de ese valor, que es, no solo es la esperanza del estimador, sino que también es el valor que yo quiero calcular, ¿sí? Que yo quiero estimar, que es el parámetro que quiero estimar. Entonces, entre esos dos, ¿cuál elegiría? Y bueno, la verdad es que si tengo que elegir entre los dos, ¿por qué no quedarme, si digamos, dado todo lo demás igual, ¿por qué no quedarme con el que tiende a caer alrededor del valor que yo quiero y no el que tiende a caer alrededor de otra cosa que no sé qué es y que no tiene nada que ver tal vez con este valor? O que al menos no es lo que yo estoy tratando de estimar. ¿Se entiende? Entonces, ¿estaría bueno que la esperanza del estimador coincida con el parámetro que quiero estimar? Sí, estaría bueno. Por eso esta propiedad, que estaría buena, que es deseable, tiene un nombre que es la propiedad de ensesgamiento. ¿Sí? Lo fundamental no, insisto, ninguna de estas propiedades en sí es fundamental ni esencial, pero si puedo elegir entre que se cumpla o no, prefiero que se cumpla. Entonces, vamos a decir que decimos que el estimador tita sombrero, si recuerdan, tita sombrero es una función de la muestra que no depende del parámetro, y por lo tanto es una variable aleatoria que tiene una distribución, puede tener una esperanza y una varianza. Decimos que tita sombrero es insesgado, y hay que aclarar, es insesgado para estimar tita. ¿Sí? Es insesgado para tita, si y solo si la esperanza de ese estimador coincide con el parámetro. Si eso pasa, es insesgado. Esa es la definición, simplemente. Aprovecho para definir un par de cosas más. Si no coinciden, se dice que el estimador tiene un sesgo, y el sesgo es precisamente la diferencia entre esas dos cosas, entre lo que yo quiero estimar, el parámetro, y la esperanza de mi estimador. ¿Sí? En general definimos el sesgo de un estimador como tita menos la esperanza del estimador. ¿Sí? Decimos que el estimador es insesgado si el sesgo es cero, básicamente. Y si no, es un estimador sesgado. Después vamos a hablar de un concepto relacionado, que es el asintóticamente sesgado, pero eso cuando hablemos de propiedades asintóticas. Por ahora es eso. ¿Sí? ¿Puedo elegir entre un estimador que sea sesgado o no sesgado? Bueno, si todo lo demás es lo mismo, preferiría que sea sesgado. ¿Por qué no querer que el valor central alrededor del cual, para cada muestra en particular, tita va a tomar un valor distinto, pero a veces va a ser más grande, a veces va a ser más chico, pero en promedio va a caer alrededor de esa esperanza? ¿Por qué no querer que esa esperanza alrededor de la que cae sea precisamente el valor que yo quiero estimar? ¿Sí? Está bien. Ahora, pasemos al segundo gráfico. Tengo dos estimadores cuya esperanza coincide con el parámetro. Tengo dos estimadores insesgados. ¿Sí? Piensen en qué difieren el negro y el rojo. Les contesto. Una cosa en la que difieren se ve es en su varianza, por ejemplo. Si claramente el estimador rojo tiene menos varianza. ¿Qué hace que tenga menos varianza? Bueno, que tiende a caer con mucha más probabilidad cerca de su esperanza. Y esa esperanza en particular es el valor que yo quiero estimar. Es decir, que el estimador negro es insesgado, tiende a caer alrededor de tita, justamente porque es insesgado, pero a veces cae muy lejos a la izquierda y a veces cae muy lejos a la derecha. Mientras que el estimador rojo en general cae más cerca, hacia la izquierda o hacia la derecha, con valor central en tita. ¿Cuál me gusta más? Obviamente me gusta más el estimador rojo. ¿Sí? ¿Cuál es el que lo destaca? Que su varianza es más chica que la del estimador negro. ¿Sí? Pero los dos son insesgados. Entonces ahí tenemos otra definición, que es muy útil, que si tenemos dos estimadores, llamémosle tita 1 y tita 2, si tita 1 y tita 2 son estimadores insesgados de tita, entonces decimos que tita 1 sombrero es más eficiente que tita 2 sombrero, si, solo si, básicamente si tiene más varianza más chica, tita 1. Es decir, si el que tiene varianza más chica es el que digo que es el más eficiente. Igual, insisto, en que los dos son insesgados. ¿Sí? Si alguno no fuera insesgado, ahora vemos, y eso es el tercer dibujo. ¿Sí? Y vemos cómo lo podemos resolver. Pero en principio la idea de eficiencia implica la comparación entre estimadores insesgados. Y entre dos insesgados, ¿con cuál me quedo? Con el que tenga menor varianza. Eso dice que es más eficiente. Este es el concepto de eficiencia relativa.
¿sí? Después voy a definir el concepto de eficiencia absoluta. ¿Sí? Pero después. Y este es el concepto de eficiencia relativa. ¿Sí? Porque justamente este es más eficiente que este. No sé si no hay otro que es más eficiente todavía que también es insegado. ¿Sí? Pero entre estos dos, o entre estos tres, o entre estos cinco, el más eficiente es este. ¿Se entiende? Siempre hablando de estimadores inseglados. ¿Ok? Entonces vamos a analizar un poco, antes de definir lo que es la eficiencia absoluta, vamos a analizar un poco qué se puede hacer cuando tenemos estimadores sesgados. Cuando estamos comparando estimadores que o uno es sesgado y el otro no, o los dos son sesgados, si hay alguna herramienta. Y hay varias, y vamos a hablar de una en particular, que es el error cuadrático medio. Bueno, entonces, miren el último ejemplo. Yo tengo, acá está tita, ¿sí? Tengo un estimador tita, un estimador negro, que tiene valor central tita, ¿sí? Pero tiene mucha varianza, ¿sí? Tiene mucha probabilidad de caer lejos de ese valor tita. Y tengo otro estimador, el rojo, que tiene una esperanza, que pongámosle que esté por acá, yo la dibujé medio raro, pero bueno, pongámosle que la esperanza esté por acá, ¿sí? No coincide con tita, está corrida, tiene un sesgo, ¿sí? No sé si grande o chico, obviamente es un término relativo, pero tiene un sesgo, y su varianza es muy chica, no sé si se llega a ver más o menos, pero es este dibujo. Su varianza es muy chica, y por lo tanto, tiene una alta probabilidad de caer cerca de ese valor, y dentro de todo, de también caer cerca del valor verdadero de tita, ¿sí? Entonces, como que ahí ya no es tan obvia la decisión de si quiere un estimador insesgado, si su varianza es demasiado grande y tiene mucha probabilidad de caer muy lejos de tita, mientras que este, bueno, cae siempre por acá. Dentro de todo, tiene una alta probabilidad de caer relativamente cerca de tita. Obviamente es un caso extremo, pero estaría bueno tener una herramienta que me permita ponderar las dos cosas. El sesgo y la varianza. Una de las herramientas que se suele tomar como una medida para comparar entre estimadores que no necesariamente son los dos insesgados, tal vez uno sí y el otro no, o tal vez ninguno de los dos, es el error cuadrático medio. ¿Sí? Que no es la única herramienta posible, pero es una de ellas. El error cuadrático medio, básicamente lo que hace es tomar la esperanza de este valor. Fíjense que estoy midiendo acá. Primero, tita menos tita sombrero. ¿Qué es eso? Bueno, ojo, no es el sesgo es la esperanza de esa diferencia. ¿Sí? Es tita menos la esperanza de tita sombrero. Eso es una variable aleatoria que me mide para cada muestra que tomo por cuánto le erré. Esto sería el error. ¿Sí? Esto técnicamente es lo que se define como error. Incluso si alguien está haciendo numérico o isonomérico, bueno, error es eso, la diferencia entre lo que yo quería y la estimación o la aproximación que di de ese valor. El valor verdadero y el valor aproximado o estimado en este caso. Ese es el error. ¿Por qué lo estaré elevando al cuadrado? Bueno, se imaginarán. Si yo no tomo el cuadrado, estoy teniendo valores negativos y positivos, la misma historia de siempre en estadística, ¿no? El cuadrado normalmente viene a ser positivas cosas que pueden ser positivas o negativas, ¿sí? ¿Por qué el cuadrado y no el módulo? Bueno, ¿por qué el módulo y no le vale la cuarta? ¿O por qué tantas otras cosas? Bueno, porque sí, en principio porque sí. Después porque el cuadrado muchas veces hace fácil en las cuentas. Pero en realidad podría poner el módulo, sí. Podría poner el módulo y tendría lo que llama el error absoluto medio, ¿sí? Ahora, de todos esos errores hechos positivos, ¿sí? Poner al cuadrado tiene una implicancia adicional que hace que cuanto más grande es el error, más lo potencia, porque el error al cuadrado, algo que era 2 se vuelve 4, algo que era 10 se vuelve 100. Pero bueno, eso puede ser bueno o no. A lo mejor si yo no quiero eso, prefiero tomar un valor absoluto, bueno, tendré otra herramienta. Yo no voy a hablar de esta en particular, por algunas propiedades que tiene, pero obviamente existen otras. Existen otros posibles criterios. Pero esto, digamos, ese error al cuadrado, obviamente es un número que yo quiero que lo posible sea chico. Idealmente me gustaría que sea 0, porque querría decir que acerté. Entonces lo que tomo es el valor esperado de eso. ¿Por qué el valor esperado y no la mediana? Bueno, misma idea. ¿Se puede tomar la mediana? Sí, se puede tomar lo que se llama el error cuadrático mediano o el error absoluto mediano. Todas esas cosas existen, ¿sí? Pero esto en particular, básicamente, tiene sentido que uno quisiera que sea chico. ¿Cuánto es chico? Es discutible, pero uno quisiera que sea lo más chico posible y lo más cercano a cero posible. Entonces, el criterio del error cuadrático medio, el criterio del error cuadrático medio es elegir entre varios estimadores el de menor error cuadrático medio, ¿sí?
¿Existen otros criterios? Sí. Si uso el error absoluto medio o el error absoluto mediano, bueno, elijo el que tenga menor S. ¿Por qué puedo elegir unos u otros? Bueno, porque me puede interesar más o menos las propiedades que tienen. Fijando algún criterio, o sea, siempre uno tiene que definir. Yo voy a usar este criterio y en función de ese criterio puedo decir cuál es mejor. O sea, cuál es el que voy a elegir en función de ese criterio. Una vez que blanqueo el criterio, después podré discutir por qué usar ese criterio o no, pero digo, no existe una idea del mejor estimador. ¿Sí? Es muy difícil definir una idea del mejor estimador posible. Uno lo que puede hacer es definir un criterio y en términos de ese criterio decir cuál es el mejor. Bueno, en términos del error cuadrático medio sería que tenga el menor error cuadrático medio. Si cambio el criterio, ¿cambiará el mejor estimador? Sí, puede ser, tranquilamente. ¿Sí? Por eso hay que entender un poco también las propiedades de cada cosa. Pero fíjense que lo interesante del error cuadrático medio es que, no voy a hacer la cuenta, pero se los dejo como ejercicio. Hay una cuenta que se puede hacer, que es básicamente acá adentro. Yo dije, esto no es el sesgo, acá no está la esperanza del estimador, está el parámetro y la estimación. Si yo sumo y resto, les planteo cómo es la idea de la cuenta, después se las dejo si quieren como ejercicio. Si yo sumo y resto la esperanza del estimador, que en general si el estimador no es insesgado, no es lo mismo que tita, si fuera insesgado sí es lo mismo, y lo voy a separar como en dos. Es decir, voy a tener ese término, no voy a borrar esto que ya no lo necesito. Si lo sumo y le resto la esperanza del estimador, y me queda así, y ahora bueno, todo eso va al cuadrado, ¿no? Y ahora todo eso le hago a la esperanza. Bueno, les dejo como ejercicio probar que, a ver, básicamente eso es el cuadrado de un binomio, donde el binomio es este término más este término. Este término al cuadrado, fíjense que esto es constante, esto es tita, que es una constante del parámetro. El parámetro es una constante, es algo que creo que no dije, pero parece una pavada, pero es muy importante. En la inferencia clásica, el parámetro se considera una constante. Desconocida, pero constante al fin. Yo no sé cuánto es, pero tiene un número definido. Si Dios, o la naturaleza, o quien sea en lo que crean, sí sabe cuánto es. Soy yo el que no sabe cuánto es. ¿Sí? Y digo esto porque hay una interpretación muy distinta del problema de diferencia, que es digamos, lo que llaman los métodos bayesianos, donde el parámetro que quiero estimar se lo piensa como una variable aleatoria con una cierta distribución. Y eso tiene implicaciones que eventualmente vamos a ver. Pero entonces es importante aclarar eso. Acá tita es un parámetro, es un valor fijo, es una constante, no es aleatorio, o es, si lo quieren pensar como aleatorio, es una distribución degenerada. Y entonces tiene, digamos, lo trata como una constante. La esperanza del estimador, el estimador sí es variable, pero su esperanza es una constante, con lo cual todo este término es constante. Al hacer el cuadrado del binomio, lo primero que me queda es el cuadrado de esta cosa. Y el cuadrado de esa cosa, fíjense que esta diferencia entre tita y la esperanza del estimador es lo que habíamos llamado sesgo. O sea que el cuadrado de esa cosa lo que me queda es el sesgo al cuadrado. Cuando le tomo la esperanza me sigue quedando lo mismo, porque es una constante. O sea que tengo el sesgo de tita elevado al cuadrado. El cuadrado de esta cosa, me queda la esperanza, lo puedo dar vuelta en realidad, porque si queda el cuadrado lo puedo cambiar. Si hago la esperanza del cuadrado de una variable menos su esperanza, piensen que es eso, ¿sí? Pero eso es la varianza. Y después obviamente va a quedar más 2 veces la esperanza de esto por esto. Les dejo como ejercicio probar que esa parte, como ya nos pasó en otras cuentas similares, esa parte vale 0. Y entonces, el DSM se define así, pero se puede expresar como el sesgo al cuadrado, el sesgo de tita al cuadrado, más la varianza de tita. Es decir, que el DSM efectivamente es una medida que tiene en cuenta tanto el sesgo como la varianza y los pondera de alguna manera. Si tengo un sesgo muy grande pero una varianza muy chica, me da una cosa. Si tengo una varianza muy grande y un sesgo muy chico, también se compensan entre sí. Entre dos cosas, el criterio del error cuadrático medio, bueno, elige ponderar esas dos cosas de esta manera y terminar eligiendo el que dé lo más chico posible. Porque está claro que quiero tanto un sesgo chico como una varianza chica. ¿Sí? Un sesgo chico en valor absoluto, por eso acá está el cuadrado, o sea que me viene bien, y una varianza chica. ¿Estamos de acuerdo? La última definición que voy a dar antes de pasar a lo que se llaman propiedades asintóticas es la de deficiencia en el sentido absoluto. ¿Sí? Después vamos a hacer algunos ejemplos, pero quiero dar esta última definición. Que por ahora no nos va a servir para mucho porque vamos a tener que ver después algo más para esto. Pero en principio la idea es la siguiente. Nosotros dijimos, entre dos estimadores insesgados,
le digo que es más eficiente, o entre dos o varios, digo que es más eficiente el que tiene la varianza más chica. Pero esa es la noción de eficiencia en sentido relativo, digamos, entre estos es el de menor varianza, es el más eficiente. Ahora, ¿habrá uno que sea el más eficiente? ¿Qué sería eso? Bueno, de todos los insesgados, el que tenga la menor varianza posible. Bueno, si hay alguno que cumple con eso, se dice que es eficiente en sentido absoluto o simplemente se dice que es eficiente. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que si tita sombrero es un estimador eficiente, insesgado, siempre estamos hablando de estimadores insesgados acá, ahora vuelvo a los insesgados, no como recién cuando hablábamos del SM. Si tita sombrero es un estimador insesgado de tita, decimos que es eficiente, a veces se aclara eficiente en sentido absoluto, pero si digo solo eficiente y no digo el más eficiente, se entiende que es en sentido absoluto. Si, solo si, tita sombrero, si, solo si, tiene la varianza más chica posible entre todos los insesgados. Es decir, si, solo si, para cualquier titamonio, lo voy a llamar a uno diferente, titamonio insesgado, o sea, cualquier otro estimador insesgado, se tiene que la varianza de tita sombrero es menor o igual a la varianza de titamonio. ¿Sí? Es decir, si su varianza es menor o igual, eventualmente, que la de cualquier otro estimador insesgado. Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Yo sé que el igual por ahí puede molestar, pero en realidad piensen que por empezar tiene sentido porque titamonio podría ser el mismo tita sombrero y porque además podría haber varios insesgados con la misma varianza. Pero lo que estoy diciendo es, si solo si no existe otro estimador insesgado que tenga una varianza estrictamente más chica. Si le pasa eso a tita sombrero, si es insesgado y no hay otro insesgado con una varianza más chica que la que tiene tita sombrero, entonces digo que tita sombrero es un estimador eficiente. ¿Se entiende? Eficiente en sentido absoluto. Obviamente esto es muy difícil, porque acá no estoy comparando entre estos dos o estos cinco. Acá estoy comparando entre todos los posibles estimadores insesgados, que de hecho no hay una manera fácil de describirlos a todos. Hay algún subgrupo, que por ahí algún subconjunto que también tal vez puede definir como los lineales, que después lo voy a comentar, pero ahora lo comento. Pero no es fácil, ¿sí?, trabajar con esto. No, lo voy a comentar después porque está en un ejercicio de la guía eso. Pero, digamos, no hay una manera fácil de analizar todos los posibles estimadores insesgados porque hay una infinidad de formas posibles para el estimador. Entonces no es una propiedad fácil de analizar. ¿Sí? Hay una herramienta para probar la eficiencia absoluta que se llama teorema de Cramer-Rao, que lo vamos a ver más adelante, y que es muy útil para probar la eficiencia absoluta, pero en principio lo doy como una definición y lo dejo como pendiente que hasta que no veamos ese teorema de Cramer-Rao, en general no vamos a poder definir si un estimador es o no es eficiente en sentido absoluto. ¿Ok? Así que por ahora lo voy a dejar ahí. Así que bueno, hasta ahí estamos.